La palabra de Dios es poderosa. La humanidad tiene un tesoro, y es que a pesar que vivimos en un mundo bajo maldición, Dios no nos abandonó, no nos dejó tirados en la maldición del pecado. Dice la Biblia que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo. A Jesucristo se le conoce como el Verbo de Dios o la palabra de Dios encarnada. Dios envió a su Hijo para poder traer salvación, perdón de pecados, reconciliación con Dios Padre. Por medio de Él podemos tener vida eterna y salvación. Pero además de eso, Dios nos ha dejado el tesoro de la Biblia, ese libro precioso que registra la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad que tiene el poder para hacernos libres. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios con atención, el Espíritu Santo nos pone la fe. Dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios. En el pasaje original dice: viene por oír la palabra de Cristo. Cuando escuchamos las buenas nuevas acerca de Cristo, las cuales están en la Biblia, el Espíritu Santo nos transforma con su poder. Literalmente podemos decir que la palabra de Dios es poderosa. No importa las situaciones que estemos pasando, debemos aferrarnos a la palabra de Dios, porque por ella podemos crecer para vida eterna. La palabra de Dios nos hace sabios para salvación. Por más oposición, por más pruebas y ataques, por más tentaciones que estemos enfrentando, usted y yo necesitamos la palabra de Dios cada día y a cada momento del día. No se permita a usted mismo pasar un día sin recibir palabra de Dios. Es el alimento, es el pan de vida que nuestra alma necesita. La palabra de Dios es vida para nuestra alma. No es suficiente con ir a la iglesia el día domingo, escuchar una predicación. Usted y yo necesitamos palabra todos los días, porque la palabra de Dios es poderosa. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, estando él con hambre en medio de un ayuno muy largo en el desierto, le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y Jesucristo le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los cristianos podemos confiar que la Biblia es la viva palabra que ha salido de la boca de Dios. Toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios. Ha salido del aliento de Él. Y es útil para nuestra vida. Nos redarguye, nos imparte su justicia y así nos perfecciona para toda buena obra. Otro versículo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos transforma porque cuando la leemos el Espíritu Santo obra poderosamente en nuestro corazón. Por medio de este mensaje yo quiero animarle a usted a que persevere diariamente en la palabra de Dios, a que oiga prédicas, escuche mensajes, lea su Biblia, medite en ella, pidiéndole al Espíritu Santo que lo ilumine para poderla entender, aplicarla a su vida y sobre todo ser hacedores de la palabra. Esto es realmente la clave de la transformación, que el Espíritu nos haga hacedores de la palabra, que la pongamos en práctica. En Esdras capítulo 5 se narra la historia de la reconstrucción del pueblo de Israel. Cuando han regresado a Jerusalén y Jerusalén está en ruinas, había habido mucha oposición a esta reconstrucción. Las naciones árabes vecinas se oponían y habían hecho cesar la obra. Pero Dios despertó a dos predicadores poderosos, el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Y dice el capítulo 5 de Esdras que estos hombres hablaron palabra de Jehová con poder y el Señor sacudió al líder Zorobabel, al sacerdote Josué y a todo el pueblo de Dios, a los ancianos, a los líderes, a los principales. Inmediatamente reanudaron las obras de reconstrucción. Por supuesto, no fue fácil. Se levantó nueva oposición que le mandaron a poner queja al rey Darío, tratando de hacer cesar la obra. Cuando tú te quieres acercar a Dios, siempre vas a encontrar distracción y oposición. El enemigo se va a enojar y no se va a quedar de brazos cruzados. Puedes esperar que hayan interrupciones, ataques, retos en tu vida que traten de impedir que pases tiempo en la palabra de Dios. Porque lo más importante que un cristiano puede hacer es pasar tiempo en la palabra de Dios, nutriendo su alma, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que lo vivifique por su palabra, que renueve nuestro entendimiento, transforme nuestra vida y nos haga hacedores. Estos judíos, al oír palabra de Dios,
cobraron ánimo, cobraron nuevas fuerzas. El Señor confrontó sus vidas con amor y les hizo entender que debían levantarse y actuar. Echaron mano a la obra, fueron hacedores de la palabra y la reconstrucción se echó a andar contra viento y marea. Nada los podía hacer detener la obra, porque la palabra de Dios había vivificado y transformado sus corazones. Así quiere Dios transformar tu vida. Tú necesitas una palabra de Dios. Y desde que se escribió la Biblia, no necesitas que venga un profeta a decirte qué dice Dios. Tú mismo tienes al Espíritu Santo, tienes la Biblia que Dios ha dado, que es el tesoro más grande que tiene la humanidad. Y tú mismo puedes recibir palabra directa de Dios a tu vida. Léela todos los días, estúdiala, sé constante, persevera en ello y pídele al Señor en oración que te ilumine y te ayude a ponerla en práctica. Asiste a un estudio bíblico en la semana. Si es posible, asiste a un life group o a un grupo donde estudien la palabra de Dios. No faltes el domingo a tu iglesia, porque tú y yo necesitamos palabra de Dios.